Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Un ratito vamos a contar qué hay detrás de la reunión sorpresiva entre Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Melconian, uno de los economistas de la City más conocidos y un hombre del PRO, muy cercano a Mauricio Macri. ¿Qué se discutió en esa reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Melconian? Obviamente de economía, pero bueno, ¿qué hay detrás verdaderamente de esa reunión? ¿Cuál es el mensaje que cada vez más fuerte quiere enviar Cristina a Alberto Fernández al gobierno y en particular al ministro de Economía, Martín Guzmán? Atención porque salió Guzmán también a contestarle a la vicepresidenta. Ahora vamos a repasar las declaraciones del ministro de Economía respecto a los dichos de la semana pasada de Cristina marcándole la cancha de nuevo a la política económica oficial. Vamos a estar con un corresponsal ahí en la cumbre del G7, de la cual participa el presidente Alberto Fernández, pero vamos a arrancar con esto. Las medidas de urgencia para ahorrar dólares que anunció esta mañana el Banco Central. Esto es de último momento. El Banco Central emitió una resolución en la cual toma medidas de urgencia para ahorrar dólares, para tratar de proteger los dólares de las reservas. Obviamente hay una respuesta del Banco Central después de las críticas de Cristina. Cristina había dicho la semana pasada, hay un festival de importaciones y había apuntado directamente contra Guzmán y contra Miguel Pella, el presidente del Banco Central. Y a partir de esas críticas, el Banco Central sale hoy con medidas de urgencia para ahorrar dólares. Ahora voy a contar, hay una preocupación muy grande en el Banco Central porque las importaciones de energía se están llevando todos los dólares excedentes de la cosecha gruesa del campo y, atención, no está pudiendo acumular dólares el Banco Central en un momento crítico. Y sin dólares en el Banco Central, todo el mundo, todos los agentes económicos están mirando las reservas del Banco Central, se disparan las expectativas de devaluación y por eso la brecha cambiaria se amplía. Los dólares libres en blanco alrededor de 235 pesos y hoy el blue en 227 pesos, ¿no? Ese movimiento, esa presión en los dólares, si vos no acumulás reservas en el Banco Central, van a seguir estando y todos temen que se pueda profundizar después de julio-agosto, cuando se terminan los dólares de la cosecha gruesa, y esa brecha cambiaria y esos dólares libres lo que están mostrando es el termómetro de la temperatura de la expectativa de devaluación. ¿Cuáles son las medidas que anunció hoy el Banco Central? Bueno, atención. Las medidas tienen que ver con buscar restringir el pago de importaciones, fundamentalmente para que al Banco Central no esté largando permanentemente los dólares al tipo de cambio oficial, que obviamente todo el que es importador o empresario y tiene la posibilidad de acceder a dólares oficiales de 120, 125 pesos en el oficial, se tiran todos de palomita. Eso ha generado una presión enorme sobre las reservas, pero en última instancia está el problema de la brecha cambiaria, que tenés dólares libres que están 100% más caros que el dólar oficial. Por eso hay un incentivo enorme a buscar esos dólares al tipo de cambio oficial, que son los dólares que vende el Banco Central para los importadores, para los que compran productos, bienes y servicios del exterior. Bueno, la primera medida es que las licencias automáticas, que es el canal por el cual ingresan las importaciones esenciales, los insumos más importantes para la producción de la Argentina, o los medicamentos, o productos que son de primera necesidad importar, entonces tienen licencias automáticas. No hay demasiado tramiterío para poder importar esos productos. El Banco Central establece ahora que el acceso a los dólares oficiales van a poder ser hasta el 5% más que el promedio de importación mensual de 2021. Es decir, que todos esos productos de bienes esenciales, cito el caso de medicamentos, pero hay muchos productos esenciales que se importan en la Argentina, solo el Banco Central le va a dar dólares al tipo de cambio oficial hasta el 5% más de las importaciones que se realizaron en promedio el año pasado.
Los productos que se importen por licencias no automáticas, esto es todo un trámite especial de la CIMI, lo que se llama el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, es un trámite más complejo porque son importaciones que el banco, la Secretaría de Comercio y en particular el Ministerio de Producción mira con más detalle si autoriza o no la importación. Van a poder acceder al dólar oficial a partir de 180 días del despacho a plaza. Este es un tema muy fuerte porque el importador, hasta ahora y gran parte del año pasado, le pedía los $2 al Banco Central, pagaba la importación al proveedor, cash, y ahí le enviaban el embarque y llegaba al puerto y se despachaba a plaza. Ahora lo que está buscando el Banco Central es que eso se financie a 180 días. Imagínense, esto es fundamentalmente para grandes empresas, que en el caso de que sean empresas que tienen con casa matrices, las automotrices u otras filiales de multinacionales, puede ser que la casa matriz le dé el financiamiento y le diga, bueno, yo te envío el embarque, la importación, vos me lo pagás a 180 días. Pero con la expectativa de devaluación que hay en la Argentina sobre el tipo de cambio oficial, de acá a 6 meses, pagar esas importaciones va a significar, vuelvo a la placa anterior, inexorablemente va a significar de manera muy inmediata que muchas empresas que están importando productos y vendiéndolos en el mercado local la recarguen un precio mayor. Porque solo van a poder importar esos productos y van a poder acceder, una vez que traen los bienes del exterior con crédito o pagando con fondos propios, el Banco Central les va a vender dólares oficiales recién dentro de 6 meses por esos productos. Entre 6 meses no sabemos cuál va a ser el dólar oficial y hay una expectativa de devaluación muy grande. Entonces, el Banco Central está buscando que se amplíe el crédito comercial, pero es un plazo largo, 6 meses, 180 días, y muy probablemente esto va a generar que haya un traspaso a precios importantes. Bueno, seguimos. Atención que de estas medidas, que insisto, ya se venían aplicando informalmente, pero ahora se blanquean directamente con la resolución y la circular del Banco Central, las pymes quedan exceptuadas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento hasta 15% respecto al año anterior, con límites de hasta $1 millón. Es decir, las pymes, las empresas pequeñas y medianas que están catalogadas según el sector por la CEPIME, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, el Ministerio de la Producción, si es una empresa pyme va a poder importar hasta 15% más que el año pasado, hasta $1 millón, y en ese caso el Banco Central le va a dar cash los dólares para la importación. Si no es una pyme, no, van a tener que financiar 180 días y recién a 180 días le van a dar los dólares para la importación. Atención con estas medidas, por lo que está revelando es que el Banco Central enciende todas las alarmas y todas las luces de alerta respecto a los dólares que tienen las reservas. Porque más allá de lo que diga el Banco Central, muchos se preguntan, bueno, ¿qué tienen las reservas del Banco Central? Se les acabaron los dólares. Están priorizando la importación de energía. Hay 3 barcos de gasoil en Piriápolis y hay que pagarlos con dólares de las reservas. Hacen las cuentas, todavía faltan $2.000 millones de importación de energía. El Banco Central tiene líquidos para pagar $1.000 millones. Entonces, hay un equilibrio muy frágil respecto a los dólares que tiene el Banco Central, avancemos, y los dólares disponibles para seguir financiando las importaciones. Otra de las medidas anunciadas se amplía con desarrollo productivo, esto lo va a determinar el Ministerio de Desarrollo Productivo de Daniel Scioli, el listado de importaciones equivalentes a bienes producidos en el país. Es decir, se amplía la cantidad de importaciones que van a entrar por licencias no automáticas, es decir, licencias que van a ser revisadas por el Ministerio de Producción. Va a haber cada vez más productos que van a ser revisados antes de ingresar a la Argentina por el Ministerio de Producción, porque pasan a ser licencias no automáticas. Y a esos productos van a poder acceder a los dólares oficiales recién a 180 días después del despacho a plaza. Es decir, todos esos productos se pasan a licencias no automáticas, más restricciones, y le dan dólares recién dentro de 180 días. Le dicen, financie usted. Que su proveedor le diga, bueno, que le dé crédito comercial. Insisto, todo esto saca del juego a todo aquel que no es una empresa multinacional y en todo caso, incluso para las multinacionales que operan en Argentina, lo que va a hacer es trasladar a precios
el costo que significa para una empresa estar importando y pagar los dólares oficiales recién a 180 días con la expectativa de devaluación que hay en la Argentina. En el caso de los bienes suntuarios, autos, barcos, aviones, distintos productos suntuarios que se vienen importando y que explotaron las importaciones con esta brecha cambiaria en los últimos 2 años en la Argentina, recién el Banco Central les va a dar dentro de 1 año los dólares oficiales. Le dice, bueno, si usted importa de estos productos, vea cómo los paga afuera y demás, yo le vendo los dólares oficiales recién dentro de 1 año. Dentro de 1 año nadie sabe qué va a pasar ni con Alberto Fernández, ni con Guzmán, ni con el tipo de cambio, ni con las reservas en Argentina. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central es blanquear que está sin dólares. Insólito, dicho sea de paso, porque tuvimos 2 años de 15.000 millones de dólares por año de superávit comercial. Este año veníamos con superávit comercial, vino la crisis de Ucrania, salió a gritar Cristina y el Banco Central toma medidas que uno dice, bueno, si la situación estaba tan ajustada, ¿por qué no lo previeron antes? Están tomando una medida de emergencia prácticamente sin dólares. En todo este contexto, a ver si podemos avanzar y ya vamos con los entrevistados. Hay algunas cosas que también restringe, bueno, esta me faltaba, ¿no? En las importaciones de bienes de capital, que son los bienes que se compran, se importan para producir más. Un bien de capital es una inversión. Uno compra, qué sé yo, una máquina, o compra un horno, o compra, qué sé yo, un torno, o compra máquinas, herramientas. Todas cosas que sirven, o un camión, o una computadora si es destinado dentro de una empresa, o todo un sistema informático. Bueno, todo eso son bienes de capital. Si entra como bienes de capital, ahí sí, el Banco Central les va a dar los dólares oficiales hasta el 80% del valor para que paguen el puerto de origen, como se hace normalmente una importación. Me da los dólares del Banco Central, se lo envío al importador, el importador despacha a plaza, y el 20% restante cuando sale de aduana y se nacionaliza acá en la Argentina. Es decir, el Banco Central dice, para todo el resto restrinjo, para el caso de los bienes de capital no restrinjo. Ahora, fíjense lo que ha ocurrido con el tema de las importaciones con la brecha cambiaria. Este es un tuit que publicó el economista Nicolás Gadano, que siempre mira la letra chica de las resoluciones. Es una resolución que tiene varios anexos, las posiciones arancelarias, es difícil hurgar ahí y hay que tener tiempo. Salió hoy a la mañana, yo no tuve tiempo cuando llegué acá, vi la letra gruesa, que es esta que le estoy contando, no estuve viendo en el entramado, en la entrelínea. Nicolás Gadano lo pudo hacer. Fíjense, el Banco Central está tan urgido de dólares que empieza a restringir cosas que antes pasaban como alambre caído en la Argentina. Por ejemplo, la importación de tequila a precios caros. Se le pone también una restricción, y entra dentro de estas restricciones que le decía, únicamente el tequila mayor o igual a $50 por litro. Estamos hablando de un tequila que vale el litro más de 10.000 pesos al tipo de cambio libre. Bueno, entra dentro de las restricciones que van a entrar ahora el caso de lo que venía ocurriendo como importaciones, uno puede llamar suntuaria y demás, pero no sé si bebidas alcohólicas son suntuarias, pero estaban ingresando una gran cantidad, por ejemplo, de botellas de tequila al dólar oficial. Ahora, después vamos a hablar porque el Banco Central está perdiendo muchísimos dólares por la cuenta servicios. Y la cuenta servicios son el dólar turista, argentinos gastando con tarjeta de crédito en el exterior o argentinos pagando desde acá compras con tarjeta de crédito al exterior, Amazon y demás. La última cuenta del balance cambiario del Banco Central el mes pasado dio 600 millones de dólares el pago por el dólar turista, es decir, por pagos al exterior, sin contar los $200 de compra atesoramiento, que está en 150 millones de dólares mensuales. Ahora, 600 millones de dólares mensuales son más de 7.000 millones de dólares al año que se van por la cuenta de servicios del dólar turista. Después voy a contar si pueden hacer algo o no de restringir el pago con tarjetas de crédito al exterior, lo que se llama el dólar turista, porque, ojo, que ahí se está yendo una cantidad de dólares mucho mayor del que se está yendo en algunas de las importaciones que ahora se quieren restringir. Está Marcelo Elizondo, que es experto en comercio exterior. Gracias, Marcelo, por atendernos. Y Jorge Metri, que es empresario plástico de Cejera. Gracias, Jorge, muy amable. Empiezo, Jorge Metri es empresario pyme, que de alguna manera se busca que no caigan en la volteada de este tipo de restricciones de
de las importaciones. Se le pone un límite, como decía, pueden importar hasta 5% más que el año pasado, hasta $1 millón anuales. Pero se trata de proteger a las pymes. Vamos a ver si eso es así o no. Ahora lo vamos a hablar con Jorge. Marcelo, ¿cómo estás viendo estas medidas que ha tomado de urgencia, digo, el Banco Central? Porque empieza la semana y salieron ahí las resoluciones esta mañana del Banco Central. Bueno, yo veo varias cosas, Maxi. En primer lugar, claramente que hay un problema de desequilibrio general que está tratando de ser contenido por parches. Evidentemente hay una distorsión cambiaria que alienta comportamientos cortoplacistas y que hace que el gobierno reaccione a través de decisiones administrativas que en muchos casos afectan procesos productivos o impiden el accionar de las empresas. Acá hay un elemento cuantitativo, restricciones a determinados productos, pero hay un elemento subjetivo cualitativo. Esto desalienta decisiones de inversión, de producción, crea un clima de mucha desconfianza y de mucha duda. Lo segundo que estoy viendo es, la verdad es que la Argentina es un país cuyas importaciones, aún con un crecimiento como el que tenemos este año, de casi 45% en relación al año anterior, no es un país que comparado con sus vecinos tenga importaciones tan altas. Nosotros vamos a tener este año, con el crecimiento que estamos observando, importaciones que equivalen aproximadamente al 20% del Producto Bruto. El promedio en Latinoamérica es 24%. En el mundo es 27%, por lo tanto, aún con un alza como la que vemos este año, no es tan alto, no es desequilibrado. Por lo tanto, lo que esto está reflejando es un problema previo de desequilibrio y la afección de las importaciones de manera arbitraria, con priorizaciones administrativas, termina afectando los procesos productivos. Ahora, Marcelo, de todas maneras, a ver, yo digo es una medida de emergencia. Pues está claro que si no están los dólares y gran parte de esos dólares se están destinando a volcar a la energía, uno puede decir, bueno, devaluá y los dólares van a aparecer. Pero si devaluás en este momento el tipo de cambio oficial con 70% de inflación piso, te vas a otro escenario, digamos. ¿No ves ahí que es una medida donde el Banco Central dice, bueno, hago esto ahora, si no me quedo sin dólares en la reserva y tengo que devaluar desordenadamente? Sí. Yo creo ahí dos cosas. Primero, si este tipo de decisiones se tomara en el marco de un programa previsible de recuperación de equilibrios, y vos decís, bueno, ponemos restricciones mientras vamos avanzando hacia un equilibrio fiscal, monetario y cambiario, bueno, en realidad puede generar expectativas distintas y todos podemos ir transitando la dificultad entendiendo que es un proceso. Pero la verdad es que acá lo que estamos viendo es parche sobre parche en un escenario de agravamiento y no de corrección de los desequilibrios. Por lo tanto, lo que vos vas a generar de parte de las empresas es diferimiento de decisiones, en muchos casos. Por lo que a mí me preocupa el problema de fondo, insisto, si vos ponés restricciones ocasionales, que son excepcionales, en el marco de una recuperación creíble de los equilibrios, está bien. Pero acá lo que está ocurriendo es que hay cada vez más parches que van afectando cada vez más el proceso productivo, y esto, como sabemos, impacta mucho. El principal componente de las importaciones en la Argentina son los bienes intermedios, que es más de un tercio del total. El segundo principal componente son los bienes de capital y las piezas, partes y accesorios de los bienes capital que se usan para producir. El tercero es la energía. Buena parte de la energía se utiliza en procesos productivos. Más del 85% del total se destina a la producción. Por lo tanto, una vez más, medidas excepcionales ante la emergencia en todos lados ocurren, pero si es en un marco de avance creíble hacia equilibrios, podemos justificarlas y hasta crear un clima mejor. Pero si no, me parece que estamos afectando mucho las decisiones productivas. Jorge Metri, ¿cómo están viendo los empresarios, PYME, estas medidas? Mirá, se está viendo con preocupación, ¿no? Ya se viene hablando desde hace varias semanas con respecto a lo que está sucediendo, ya que hay varios empresarios de distintos rubros que le llevaron las quejas a la cejera, sobre todo a Marcelo Fernández, que creo que fue el impulsor y el que presionó al gobierno, porque la semana pasada casualmente estuvo Daniel Scioli en la sede de la cejera, y él confirmó de sus propios labios que iba a respetar para aquellos empresarios, microempresarios y pequeños empresarios, a los que, sobre todo los que consumen materia prima, que necesitan algún insumo para terminar el producto que ellos fabrican acá en la Argentina y así
poder agregar valor a ese producto cuando se exporte, como muchas de esas empresas exportan esos productos, y que eso le reditúa también al país porque significaría ingreso de dólares. El problema más grave que la resolución esta es muy fresquita, Maxi, creo que salió hace algunas horas nada más. Yo no alcancé a leerla en su totalidad porque tiene 19 páginas, pero lo que sí vi que por lo menos para eso que nos dijo Scioli la semana pasada, eso se va a respetar. Por lo menos a los microempresarios, a los pequeños empresarios, se le iba a respetar, sobre todo a aquellos que tengan que traer algún insumo de afuera, que iban a estar los dólares a precio oficial, y que eso sí se iba a hacer desde la cejera, que de hecho lo estamos trabajando con Marcelo, se iba a hacer un control de la petición de cada una de esas empresas que tienen necesidad de insumos del exterior, para que no se provoquen, como decimos nosotros, avivadas, para poder utilizar estos canales y así fugar divisas al exterior. Sí, que se vuelvan todos empresarios pyme para pasar, digamos, fraccionando con esta posibilidad. Ahora, te pregunto, Jorge, vos sos empresario plástico, ¿qué fabricás? Yo fabrico bolsas de polietileno. Bolsas de polietileno. Envases flexibles. Y envases flexibles. ¿Y para eso necesitas importar algún insumo vos? Mirá, yo no necesito ningún insumo importado en mi caso particular. Pero hay proveedores míos, como por ejemplo el fabricante de Masterbat, que son los pigmentos que le dan color al producto que se fabrica, que la mayoría de esos insumos son importados. Son importados. Y la realidad es que Dow, que es la única empresa nacional, o sea, la multinacional que fabrica el polietileno acá en el país, no fabrica todos los artículos de los requerimientos de muchos de los empresarios plásticos, y de hecho hay algunas empresas que tienen que sí importar del exterior, ya sea de Estados Unidos o de Brasil, algunos productos para poder abastecerse. Y eso se ve, ya se vislumbra que va a ser bastante complicado. Ahora, lo que te quería preguntar es, obviamente, acá vamos de un extremo a otro, ¿no? Hasta hace 2 meses, de hecho me cuentan en distintos sectores que ha habido un estoqueo importante, bien importado. Obviamente, hasta hace 2 meses, durante los últimos 2 años, el gran negocio en la Argentina era importar lo que fuera al tipo de cambio oficial, hacerse de dólares al tipo de cambio oficial vía importación, lo que fuera. Es decir, si eran insumos, estoquear insumos si se podían estoquear, si eran bienes de capital, comprar bienes de capital, si era la posibilidad también de comprar, no sé, bienes de consumo y estoquear porque era comprar el dólar barato, el dólar que salía la mitad de lo que sale el dólar libre, ¿no? Entonces, también ha habido todo tipo de maniobras donde sobrefacturás las importaciones y el Banco Central te da los dólares por una cantidad mayor a lo que traes acá a la Argentina. Y después el resto lo vendés al tipo de cambio libre y es un negocio. Además, te salen gratis las importaciones. Es decir, todo ese tipo de maniobras las hemos conocido, se comentan entre los empresarios pyme, los grandes, los medianos, todos dicen, che, pero mirá lo que pasó acá, todos se tiraron en palomita. Lo que quiero saber ahora es si con estas restricciones que se ponen, ahora se le dice, bueno, vos querés importar, bueno, importá, trae el producto, pero yo te voy a dar los dólares libres, yo te voy a dar los dólares oficiales, que son los baratos, dentro de 180 días. Imagínense que dentro de 180 días la Argentina es el larguísimo plazo, no sabemos no solamente qué va a pasar con el dólar, no sabemos qué va a pasar con Alberto Fernández, con el ministro de Economía, no sabemos nada de la Argentina dentro de 180 días. Entonces la pregunta es, ¿esas medidas se vuelven muy restrictivas y pueden generar que todo el que está importando genuinamente para producir o para vender en el mercado local le recargue justamente el costo financiero que estima puede haber dentro de 6 meses? Te pregunto, Marcelo, ¿eso puede tener un impacto directo sobre los precios en distintos sectores? Sí, en realidad esto genera muchísimo comportamiento cortoplacista. En una economía que funciona normalmente con estabilidad macro y vinculación externa previsible, las empresas se dedican a invertir, producir, entender la demanda y responder. En un escenario de tanta discrecionalidad y con tan poca previsibilidad, vos tenés
algunos que quieren importar más que lo que necesitan. Esos obstruyen a los que deberían importar y no consiguen las autorizaciones. Una remarcación por las dudas, porque como vos decís hay una enorme incertidumbre. Y sobre todo, y este es un costo oculto, un diferimiento de decisiones de inversión, de mejora en la calidad productiva, de lanzamiento de nuevas líneas, porque ante la duda, y quién sabe si va a poder, incluso una afección en las exportaciones. Vos imaginate un exportador que necesita insumos importados, él o su proveedor, y que tiene que firmar un contrato con el exterior y no sabe si va a poder cumplir y puede realmente tener problemas contractuales posteriores. Vos sabés que hay un estudio de la OCDE que muestra que en líneas generales, en promedio en el mundo, de todo lo que se exporta, hay un 25% de componente importado en todas las exportaciones mundiales. Aproximadamente hay un 25% de costo importado en las exportaciones mundiales. Los dos países con menor componente importado en las exportaciones son Argentina y Arabia Saudita, que en realidad, como tienen esa baja capacidad de acceso a importaciones, en realidad tienen más debilidad para incrementar exportaciones, porque hoy las exportaciones requieren calidad, requieren tecnología, requieren cumplimiento de estándares internacionales. Por lo tanto, hay un costo oculto en el diferimiento de decisiones o en la baja cualitativa de la economía. Esto alienta el comportamiento cortoplacista y afecta a la calidad del funcionamiento de la producción. Jorge, te hago la última como empresario pyme. Recordemos, las pymes van a poder importar 5% más que el año pasado, ¿no? Si importaban 100, van a poder importar este año 105 y hasta $1 millón de importación total por año van a poder tener los dólares cash, digamos, para esa importación, sin tener que esperar 180 días buscando algún crédito comercial. Obviamente, imagínense una pyme importando de China, ¿no? Que hay muchas pymes que importan de China. De hecho, dicho sea de paso, vuelan las importaciones de China, ¿eh? Si estamos hablando de dónde tenemos el tema de aumento de importaciones fuerte, este año volaron las importaciones de China. Se puso también bastante negativo la balanza comercial con Brasil, nuestro otro gran socio, digamos también con fuerte aumento de importaciones, pero las importaciones que vuelan verdaderamente son las importaciones de China. Pero claro, un empresario pyme tiene que importar desde China, cualquier producto, sea bien de consumo, lo que fuera. Obviamente el chino, cuando el empresario argentino le dice dame crédito a 30 días, 90, 180, el chino va a decir, pero ¿cómo a un empresario pyme argentino le voy a dar crédito? Claro. Argentina no se sabe si devalúan mañana, no devalúan y demás. Tienen cortado el crédito en el mundo, quieren que el chino le dé un crédito a un empresario pyme argentino. Eso no va a ocurrir. Ahora, lo que te pregunto ¿es suficiente este tema del aumento de 5% de importaciones respecto al año pasado o termina siendo restrictivo para empresas que por ahí venían creciendo a un ritmo más elevado? La economía creció 10% el año pasado, ¿no? A ver, hola. Sí, ahí te escucho, Jorge. Bueno. Mirá, yo creo, no soy un experto en la materia, ¿no? No sé si será restrictivo o no restrictivo, un 5% más. Lo que sí sé de lo poco que hablé con respecto a lo que figuraba en la circular, porque vos viste que para poder importar se había puesto primero como un promedio de lo que vos habías importado en el año 2020, después otro porcentaje en el año 2021. Entonces, pero en el 2020 prácticamente fue un año perdido para gran parte de la industria. Entonces, cuando vos tomabas muchas empresas que son importadoras de algún insumo, cuando tomaban esa referencia, de acuerdo a lo que decía el Estado, prácticamente se comían el cupo en los primeros meses del año. Claro. Entonces no le quedaba o poder traer, porque ya no tenían más cupo para eso. La verdad que yo no lo evalué en cantidad. Lo único que sí puedo decir que en el caso, por los pocos, con los dos empresarios que hablé, que yo conozco, que traen algún insumo importado, me dijeron que para ellos era positiva esta medida, que por lo menos le permitía no tener que parar, porque muchos de ellos, de acá a 60 días, porque estábamos hace 2 semanas que te dicen que sí, que no, que sí, que no, y entonces no se define si van a girar o no los dólares. Y las empresas de acá no saben si el material va a entrar o no va a entrar, porque la realidad, hay tanta desconfianza en el exterior, como decías vos recién, que no saben si van a devaluar, no van a devaluar,
que ¿quién le va a financiar a una pyme si le tienen desconfianza al gobierno o al Estado? ¿Se entiende? Está muy claro y está muy bueno lo que decís, que yo decía, bueno, blanquearon lo que venían haciendo de alguna manera en el último mes, ¿no? Pero vos decís, claro, el último mes era la incertidumbre total, no sabía si te iban a dar los dólares, no te iban a dar los dólares, y eso generaba todavía más costos y más daños, si se quiere, a la producción. Ahora por lo menos tiene una hoja de ruta. Ahora hay que ver si efectivamente van a estar los dólares para pagar estas Porque importaciones. Claro. Hay algo que no se dice. A nivel mundial, por lo menos los commodities que se manejan dentro de lo que es el rubro del plástico, se duplicaron. Sí, en el precio, claro. Entonces, en dólares. Sí. Y si a eso vos le aplicás la devaluación o las pequeñas devaluaciones que se fueron sucediendo, si las empresas pyme o las micropymes no tienen posibilidad de que el Estado le financie a través de los dólares oficiales y se tienen que financiar con el dólar MEP o los otros dólares que estaban arriba de los 200 y pico de pesos, sería imposible, casi inviable, poder seguir fabricando con esos valores. Entonces, es bastante delicado el tema, ¿no? Parece una pavada, pero hay muchas de estas empresitas o de distintos rubros que a corto plazo, de acá a 60 días o 90 días, iban a tener que empezar a parar su línea de producción. Jorge Metri, gracias, empresario PYME del sector plástico. Marcelo Elizondo, gracias, economista, analista de temas de economía internacional. Muy interesante siempre escucharlo. Ya estamos con Brenda Strumíger. Un ratito va a contar Brenda cómo monitorea desde... ¿Dónde está el presidente en la cumbre del G7? Está en un castillo cerca de Múnich. Cerca de Múnich, ahí en Alemania. Ahí en Alemania. En un castillo donde se realiza la cumbre del G7. Argentina fue invitado, el presidente es presidente de la CELAC, esta agrupación de países latinoamericanos y caribeños, y entonces está participando de la cumbre del G7, los 7 países más poderosos del mundo. Y vamos a hablar un ratito con Florencia Halfon también, porque hay mucha movida, muchos temas. Vamos a contar finalmente cómo es el nuevo estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires y qué está pasando hoy en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, si hay paro, qué paro, por qué algunas escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires no tienen clases. Está Fabián Rubino en el Mercado Central. Fabián, ¿cómo estás? Hola Maxi, sí, no estoy en un castillo, yo siempre en el Mercado Central. Pero bueno, este es nuestro termómetro para saber cómo va la vida cotidiana, para saber si la gente compra más, compra menos, si cambió la composición de la gente. Pero mira, la última vez que vine me fui con consejos de angustia. ¿Por qué? Porque dije que había muy poca gente, que era lo que me había llamado, casi nadie te diría. Y una puestera me dijo, no, esto se llena. Ahora es porque es el horario en donde van a buscar los chicos a la escuela. Volvimos y mirá, la verdad es que es lo que me llama la atención, Maxi, la poca gente que hay en el Mercado Central, porque nosotros hemos caminado muchísimo. Mirá, enfocate un poquito para allá. Sí. Valentín, hemos caminado muchísimo este Mercado Central y nos hemos encontrado con una multitud de no poder caminar. Bueno, cada uno podrá sacar la conclusión de lo que hay y de lo que se ve en el Mercado Central y de lo que compra y si hay gente nueva. Mira, mientras hacemos una recorridita para hablar con la gente, si van al supermercado, comparen los precios. Hay precios más bajos, pero comparémoslos si son tan bajos como los que tenés en el supermercado o en el mercadito de tu esquina de tu barrio. Mira, acá tenés manzanas, 2 kilos, 200 pesos. La red deliciosa, lo mismo digo. El kiwi está muy barato, por ejemplo, tenés el kilo 200 pesos. La pera, 2 kilos, 150. Y la mandarina tenés 2 por 200. Ahora bien, para venir a comprar al Mercado Central, la verdad que la ecuación que tenés que hacer es la siguiente, Maxi. Tenés que gastar combustible, peaje y tiempo. Si el producto está menos de la mitad, claro que vale la pena. Ahora, si vos tomás en cuenta lo que sale acá y lo que sale en el precio de tu mercado, no sé si está menos de la mitad el precio de las verduras y de las frutas. Mira, vamos a hablar con la gente que, mientras tanto, que está comprando aquí. ¿Cómo le va, señor? Te molesto un segundito. ¿Cómo anda? ¿Siempre venís al Mercado Central? Y sí, de hace 2 años a esta parte sí. ¿Por qué te volcaste al Mercado Central? ¿Antes dónde comprabas? En la verdulería del barrio, pero bueno, la verdad que la diferencia acá es importante. ¿Es mucha? Bastante, sí. ¿Más que antes, digamos, o menos que antes? ¿O están más o menos ahí? No, la diferencia se siente bastante, sí. Sí, es mucha. ¿Cuántas compras haces por mes? Vengo una vez por semana. ¿Una vez por semana? Sí. Dale.
Te agradezco mucho. Fabián, interesante. Bueno, ¿Cuánto seguimos ahorra? hablando, ¿Cuánto entonces. ahorra en esa Sí. compra? ¿Cuánto ahorra más o menos? No A sé ver. si le podemos preguntar Ven, un poquito ¿te del molesta 2 presupuesto segunditos? familiar. Claro. De cuánto termina ¿Cuánto haciendo esa compras compra y mucho? cuánto. Que es básicamente qué Claro. es lo que compras y cuánto ahorras más o menos con lo que podrías comprar en el mercado de tu casa. Calculo un 50% más o menos. ¿Ahorrás con lo que compras acá? Sí, la mitad de lo que podría gastar. Con peajes, con combustible. Sí, no estamos tan lejos, estamos a 20 minutos, así que... Por ejemplo, sí, Maxi. ¿Y por cuánto es esa compra que va a hacer una vez por semana? ¿Cuánto para ver si rinde? ¿Cuánto va a comprar? Claro. ¿Cuántos pesitos ¿Cuántos más o menos se llevan gastás? esa compra? ¿Cuánto más o menos gastás por compra? Y estoy gastando 2.000 pesos. Si hago una compra grande puedo gastar, ponerle 4.000 más o menos, llevando varios cajones de verdura. Ahora, yo te digo una cosa, por ejemplo, tenés la zanahoria, o la batata, 2 kilos, 120 pesos. En tu mercado, ¿cuánto la tienes? Mira, ahora no me acuerdo los precios. ¿Qué es lo que compras acá que me decís hay gran diferencia? Es en todo en general. Como además tienen ofertas, te dan de a 2, de a 3 kilos. Es como que ya vengo y compro tranquilo porque sé que el mejor precio lo tenés acá. Gracias, mi amigo. Mira, vamos a ver. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿De dónde viene usted? ¿De La Matanza? De La Matanza. ¿Siempre viene a La Matanza? ¿A La Matanza al mercado? No, al mercado no. La verdad que lo vi por las redes sociales. ¿Mucho tiempo, digo? No, sí, vivo. Yo soy de la provincia de Misiones, pero hace como casi 30 años que vivo acá. ¿Siempre venís acá? ¿Has venido al mercado central o era este último tiempo? No, anteriormente sí venía, pero ahora hace rato que no venía. ¿Ves mucho más barato? ¿O más o menos? ¿Quieres un ejemplo? Sí, dale. El kilo de kiwi, 150 pesos, cuando yo pago en otro supermercado, que no quiero dar nombre, 700 pesos. Eso Wow. lo dijimos. Wow. La manzana compré medio kilo, bueno, llevo 1 kilo de kiwi y medio kilo de manzana por 200 pesos. Por ahora, pero voy a seguir viendo. Pero perdóname, ¿Qué ves más Fabián, diferencia? preguntale. A ver, sí. El kiwi debe ser importado, obviamente, ¿no? El kiwi no sé, no soy un gran consumidor de kiwi, pero debe ser importado el kiwi. No, yo tampoco, o se pero produce por eso acá. tenemos No, que debe ser preguntar a alguno de importado. los puesteros. Pará, porque la señora tampoco... Claro, pero qué diferencia. Una pregunta. Qué diferencia gigantesca. ¿El kiwi es de acá o lo traen de afuera? ¿De dónde? San Juan, me parece. De San Juan. Ah, no, está no, bien, es de acá, perfecto, es de acá. del país, digamos, de San No, Juan. pensé que era Claro, importado claro, el kiwi, sí, ¿no? sí. Las bananas son importadas. Está bien. Las bananas son importadas. El kiwi Las pensé que bananas también, son pero bueno. de ¿De Ecuador o de Ecuador. La banana es de Ecuador y te salen, ¿cuánto están? 2 kilos, 180 pesos. ¿Qué? Hay que caminar acá también, ¿eh? Acá caminás y encontrás más Claro, barato ahí, y más Fabián- caro. Este lo tenía barato. Fabián, lo que quería ver era cuánto sería la compra semanal de gente que va, se ahorra, cuánto se ahorra, y bueno, en un salario, no sé, de 60.000, 70.000 pesos, si te terminás ahorrando en las Claro. compras entre todo el Dale. mes 8.000 pesos, bueno, es un ahorro, Claro, mirá, 10.000 pesos. Acá venimos. Mirá, señor, ¿cuántas veces viene al mercado central usted por mes? ¿Una vez por mes? ¿Dos? No, vengo muy de vez en cuando. Cuando, por ejemplo, hoy me quedó cómodo y vine. ¿Qué has comprado, digamos? ¿Por cuánto compraste? Y compré varias cosas, pero igualmente todos los precios están más baratos que los que conseguís afuera. Hay veces que la mercadería no es buena y lo que pagás más barato lo terminás. ¿De dónde sos? Yo soy de Seiza. De Seiza. ¿Hay mucha diferencia entre tu mercadito y esto? Sí, prácticamente en muchos productos, en el tomate es el doble. Hay productos, digamos. Hay que mirar y hay que fijar. Claro, siempre te tenés que fijar. Por ejemplo, vos venís a la pollería y la pollería acá es cara. Y no entendés cómo puede ser, porque en algún momento fue barato, pero cambió bastante. Por ejemplo, en ese rubro. Pero bueno, esto... ¿Cuánto gastaste, por ejemplo? Y 1.000 y algo, 1.000 y algo. sí. Es lo que solés gastar más o menos. ¿Para cuántos días? Nosotros comemos mucha verdura, así que no me puede quedar 2 días, 3 días y ya tengo que... Gracias, mi amigo. Muy amable. ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? De Castelli. De Castelli. Provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿Es la sí. primera vez que venís acá? No, ya he venido varias veces y qué sé yo, vine a comprar y a relojear un poquito cómo están los precios Sí, también. estás entrando. Sí, no, por supuesto. Gracias, mi amigo. Bueno, este señor recién está ingresando y no tiene mucha idea. A ver, mira, acá viene este señor, a ver.
¿Cómo le va? ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿De dónde sos? De Villa Madero. ¿Siempre venís a comprar acá? ¿Lo tenés cerca? Sí. ¿Cómo ves los precios? Y comparado con el barrio, más barato, pero igual está caro. No es lo de antes. No, porque no se gana lo mismo que antes tampoco en el trabajo, así que está complicado. ¿Cuánto te ahorrás más o menos comprando acá y comprando en tu mercadillo? Y entre un 20 y un 40% fácil. Voy a Matadero a comprar carne también y se ahorra. Lo que pasa es que a veces la cantidad, a veces el dinero, el bolsillo manda, porque en cantidad también hay que sacar mucho de golpe. ¿Cuánto Pero hay diferencia. ¿Cuánto gastás, por ejemplo, hoy hiciste una compra? ¿Cuánto gastaste? Y en fruta y verdura gasté casi 2.500 pesos. Pero para 15 días. Somos 5, tengo 3 chicos grandes, así que... Bueno, gracias, mi amigo. No, por favor. Suerte, gracias por todo. Bueno, Maxi. Bien, Fabián, ahí está claro un poquito el panorama, ¿no? Sigue rindiendo el tema, a diferencia de hasta el 50% de comprar ahí en el mercado central. Y obviamente gente también de clase media que antes no iba a comprar en el mercado de barrio o en el supermercado y que ahora va directamente, pues es una diferencia, ¿no? Sobre todo si hacen... Y mucha compra comunitaria también, eso vamos a ver después con Fabián Rubino. Gracias, Fabián, como siempre impecable. Fabián Rubino desde el Mercado Central. Último momento. Flor, tenés una noticia de último momento que llega desde Ucrania. Sí, medios internacionales están asegurando que un misil ruso impactó en un centro comercial, Amstor, de Kremenchuk. Dicen estos medios que por el momento se confirman 2 muertos y al menos 20 heridos, de los cuales por lo menos 9 están en estado grave. Uno de los gobernadores regionales, Dmytro Lunin, escribió en Telegram que el lugar está en llamas, que están tratando de apagar el fuego y que adentro había más de 1000 civiles. Recordemos que esto sucede en el marco de la cumbre del G7, que tiene a esta guerra como centro de conversación y de agenda, porque la idea es que los países europeos se comprometan a apoyar a Ucrania hasta el final, el tiempo que sea necesario. Y además en el marco de que el fin de semana hubo una noticia importante para Rusia, porque hubo una victoria estratégica importante, que fue la ocupación de Severodonetsk. Y en ese contexto se da esta situación que por ahora lo único que sabemos son estas descripciones que hacen desde medios internacionales y de autoridades de la zona que dicen que un misil ruso impactó en este centro comercial. Bien, vamos a seguir de cerca esto, porque está generando conmoción esta información en Europa, donde ahora a contar, Brenda, ahí está el presidente de Múnich, en Alemania, en la reunión del G7. Seguramente esto se ha colado en la agenda del G7, pues son muy impactantes también las imágenes ahí del misil este cayendo en un shopping en Ucrania. Esto es en... ¿Dónde es el shopping? Ahí mismo en Kremenchuk. En Kremenchuk, es en un una ciudad shopping que se llama Amstork y... muy impresionante, muy impresionante. Sí, lo único que sabemos hasta el momento son estas imágenes que se están difundiendo. Vamos a ver si tenemos más información para dentro de un rato. Ya vamos a volver con el tema. A ver, se habló mucho de esta reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Melconian, uno de los economistas estrella de la City porteña y además hombre del PRO, muy cercano a Mauricio Macri. 3 horas estuvieron, la información la reveló Jorge Asís, y efectivamente después lo confirmaron de ambos lados y salió también a hablar Melconian. ¿De qué hablaron Melconian durante 3 horas, no? Me parece interesante puntualizar algunas cosas y cuál es el mensaje que envía Cristina. Más allá de que llega a través de Pia Astori, la Fundación Mediterránea, que es el poder económico de Arcor y de las empresas cordobesas, donde Melconian hoy es director del IERAL, Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea, está proyectando y trabajando para un plan económico, cualquiera sea el gobierno después de las elecciones de 2023. ¿Qué es lo que piensa Melconian y que habló con Cristina, ¿no? Tuve la posibilidad justo hace unos días de hacer un vivo en mi canal de YouTube con Melconian. Estuvimos hablando 1 hora y media de distintos temas. Cristina habló 3 horas. A mí no me dio para tanto para hacer 3 horas de vivo con Melconian, pero Cristina estuvo 3 horas con Carlos Melconian. Se lo resumo así nomás. Melconian tiene una visión que en general es compartida por la mayoría de los economistas, los desequilibrios que tiene esta economía desde el punto de vista fiscal, monetario, cambiario, aunque Melconian considera que el tipo de cambio en la Argentina no está muy desalineado el tipo de cambio oficial. Dice, está
15%, 20% desalineado. El dólar ese de 125, que es el dólar oficial del cual estamos hablando, tal vez debiera estar, si es ajustado por inflación desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, en 150, no está muy desalineado. Y Melconian tiene una visión respecto a que, así como está la economía argentina, no hay posibilidad de hiperinflación, no hay posibilidad de que haya una crisis total y que el gobierno, parchando acá, parchando allá, puede llegar a las PASO o al año que viene y en todo caso que se arregle el próximo. Es muy crítico, obviamente, la política de Guzmán, pero dice, bueno, más o menos con cepo, con la tasa de interés, restringiendo acá por acá con las reservas y demás, pueden llegar. En ese sentido, Melconian, si se quiere, es más optimista respecto a el próximo año de la economía argentina, en este devenir, donde permanentemente, lo hemos hablado con él, caminás en el sendero de la cornisa, en cualquier momento podés tener un accidente, se disparó la brecha cambiaria, detrás de eso no tenés dólar en el Banco Central, tenés que devaluar y te vas a un escalón más arriba de inflación, pero considera que se la puede ir llevando. La que no cree que se puede ir llevando la cosa y es mucho más negativa que Melconian respecto a lo que pase en los próximos meses en la economía argentina es Cristina. Es decir, yo he contado acá que los economistas que están alrededor de Cristina creen que Argentina va a una crisis cambiaria y detrás de eso una crisis institucional y política que pone en jaque al gobierno de Alberto Fernández. Y por eso pisa el acelerador, porque la verdad es que pisa el acelerador Cristina Fernández de Kirchner. No está claro hacia dónde pisa el acelerador. Si enfila hacia el precipicio y pisa el acelerador hacia ahí, o si quiere pisar el acelerador hacia otro lado. No está claro, pero pisa el acelerador. Y la señal que da de reunirse con Melconian es una señal, quiero a cualquiera menos a Guzmán en el Ministerio de Economía. De hecho, justo la semana pasada, alguien muy importante del gobierno, discutiendo las alternativas que había sobre Guzmán, el equipo de Guzmán, yo conté, hoy la alternativa principal que da vuelta, sacando a Álvarez Agis, era Sergio Massa en el Ministerio de Economía con Redrado, un consejo asesor, Redrado, Labaña, Miguel Peirano. Básicamente la propuesta que le hizo Roberto Labaña cuando Alberto Fernández lo consultó antes de Semana Santa. Ahora, esa visión de Cristina de cualquiera menos Guzmán la transmite también reuniéndose con Melconian, que insisto, es un crítico muy fuerte. Lo que no está claro es dónde queda en todo esto la relación con el Fondo Monetario, que es el que marca el camino de acá al año que viene. Y por eso hoy salió Guzmán muy fuerte a decir, bueno, todo lo contrario que dijo Cristina la semana pasada. Salió Guzmán a decir, el déficit fiscal hay que bajarlo, no se puede financiar solo con emisión monetaria el déficit fiscal, la Argentina no es Estados Unidos, es decir, contradiciendo lo que había dicho Cristina la semana pasada, diciendo, miren todos los países que tienen déficit fiscal y tienen baja inflación en el mundo, y citaba a los primeros 15 países de la OCDE, los países más desarrollados, tienen inflaciones de un dígito y tienen déficit fiscales. Y Guzmán le sale a decir a Cristina, palabras más, palabras menos, no entendés nada, el déficit fiscal es importante que se reduzca, a ver si tenemos el resto de la declaración de Martín Guzmán, y dice también que no podemos comparar la capacidad de financiamiento del déficit de la Argentina con Estados Unidos, son cosas diferentes, y es obvio, lo dijimos varias veces, cuando Cristina dice, uy, miren, Estados Unidos emite y nosotros no podemos emitir, bueno, es ridículo explicarlo, pero el ministro de Economía sale a decir que efectivamente la Argentina está en una situación donde no puede emitir porque eso se va a la brecha cambiaria, al dólar, a la devaluación y a más inflación. Está Héctor Torres, que fue director o representante del FMI por parte de la Argentina y por Brasil en distintos periodos. Héctor, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Gracias, Maxi, por invitarme. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica, ¿no? Donde Cristina quiere un cambio en el Ministerio de Economía, lo dice a viva voz, tiene reuniones hasta con Melconian, que es una señal de decir, bueno, no estoy tan desfasada, no es que estoy solo consultando a Lecher y a
a Feletti o a los economistas del kirchnerismo puro, sino que trato de ver todas las visiones y todos tienen una visión bastante pesimista respecto a esto y que Guzmán no ha ido ni para atrás ni para adelante y a medida que pasa el tiempo se te van acotando los márgenes de maniobra. ¿Vos ves que de alguna manera el escenario se puede estabilizar con el FMI detrás o más allá del FMI se le van cerrando los caminos al ministro de Economía? Es que el tema no pasa por el FMI. El FMI, hay gente que piensa que el FMI puede ser un ancla, pero no hay forma de anclar un gobierno que está políticamente fracturado y donde no hay confianza. Y no hay confianza empezando por la propia coalición política. De modo que esa ancla no existe. O sea, el Fondo Monetario no creo que vaya a generar una crisis en la Argentina. La crisis la estamos generando nosotros. Digamos que hay pocas personas tan crédulas en la Argentina como para pensar que esto puede terminar bien. El tema es cuándo va a terminar mal y cómo va a terminar mal. Pero evidentemente si no hay un apoyo político para el gobierno, no hay credibilidad de que el programa se vaya a implementar en forma cabal, como es lo que dice el fondo. El fondo insiste en que si el programa se implementa y usa ciertas ficciones, yo te diría, como pensar de que en la segunda mitad del año se va a poder hacer todo lo que no se hizo en la primera mitad, yo creo que es poco probable, por decirlo menos eso. Pero en todo caso insiste en que el programa, si se implementa de forma, digamos, efectiva y con apoyo político, tiene éxito. Probablemente, pero lo que pasa es que no se ve eso hoy en la Argentina. Entonces, digamos que, ya lo dijimos muchas veces, Maxi, yo creo que vos estás de acuerdo, el principal problema es político. Y obviamente en la medida en que pasa el tiempo, digamos, el Fondo Monetario no puede anclar la política. La política argentina se tiene que anclar sola. Ahora, Héctor, te hago una pregunta respecto a eso. El FMI anunció el viernes pasado que aprobaba las metas del primer trimestre y que está el desembolso ahora en los próximos días, ahora para fines de junio, para reintegrar en la reserva lo que la Argentina pagó los últimos días de 4.000 millones de dólares de pago para ir refinanciando el préstamo. Pero el FMI también emitió un comunicado en el cual dijo, palabras más, palabras menos, lo que yo vengo planteando, que el FMI y que el propio Guzmán sabe que es el camino en esta dinámica, pero no lo quiere decir en público para no terminar en crisis total o en una crisis mayor con Cristina, que es que o se enfría la economía o se calienta el dólar y la inflación en esta economía tan desequilibrada, ¿no? Y el FMI dijo textualmente, dijo hay que reducir el déficit fiscal y generar, no me acuerdo la palabra exacta, pero un enfriamiento de la actividad económica para cumplir con los equilibrios propuestos en la... Más allá de que las metas se reperfilan un poquito, digamos, la emisión monetaria y el déficit fiscal se calculan de otra manera y se reperfilan de un poquito. ¿No ves ahí un problema grande, digamos, para el gobierno de Alberto Fernández? Porque lo que está diciendo es, bueno, mirá, lo que viene en el segundo semestre inexorablemente es una economía con menos nivel de actividad, donde hay que ajustar algunas cosas, todo lo que estás tomando como medida, la suba de la tasa de interés, la reducción de importaciones, bueno, tratar de anclar la emisión monetaria, todo lleva a enfriar la economía para ver si podés ponerle un tope a la inflación. Y eso, desde el punto de vista político, es terrible para la dinámica de la coalición de gobierno. Pero la alternativa, Maxi, sí tenés razón, pero la alternativa es que esto pase por las malas. Es decir, o bien vos terminás ajustando tus egresos a tus ingresos, o bien eso termina ajustándose solo con una maxi devaluación en algún momento. Y es una crisis, digamos, se precipita una crisis mucho más grave. No es que vos tenés la opción de decir, bueno, seguimos creciendo, la demanda sigue aumentando o hacemos el ajuste. Y bueno, la verdad que el tema es cuándo y cómo vas a hacer el ajuste. Además, la inflación es un ajuste en sí mismo. O sea que realmente el tema, el Fondo Monetario yo leí detenidamente el último informe,
tiene una enorme buena voluntad para decir de que el programa en realidad se pueden modificar las metas trimestrales, pero se van a cumplir las anuales. No hay ninguna evidencia que permita eso, decidir eso. Ellos lo siguen diciendo, yo creo que en parte porque es una forma de disciplinar, una forma de crear expectativas positivas. Yo creo que pierde un poco de credibilidad. Yo hubiera preferido un informe más honesto, diciendo, bueno, están estos problemas, vamos a tener que estirar los plazos, porque había, ya lo hablamos, Maxi, alguna vez, hay 3 elementos ahí. Uno son las metas cuantitativas, las otras son los plazos para llegar a esas metas, y la tercera más importante son las políticas. Hasta ahora el fondo lo que decía es cuando recalibremos, lo que vamos a recalibrar son las políticas para llegar a esas metas en los plazos previstos. Ahora aceptó de que en los plazos no se va a llegar en los plazos trimestrales, pero por una ficción va a decir que sigue diciendo que vamos a llegar en los plazos anuales. Eso yo creo que hay muy poca gente que lo cree. Yo personalmente no creo absolutamente nada a eso. Con lo cual yo preferiría una revisión más honesta del programa, como diciendo, bueno, vamos a tener que tirar los plazos. Si las metas las mantenemos, los plazos no los vamos a poder cumplir, pero los plazos anuales no los vamos a poder cumplir. Ahora, todo esto depende además de la política. Yo veo muy positivamente que Cristina haya hablado con Carlos Melconian. La verdad, yo no soy cristinista, lejos de eso, pero me parece que es muy importante que haya hablado con un economista que tiene una posición diferente, una posición sólida diferente, y que lo escuche. A mí me alienta eso. Vos estuviste en su momento representante argentino ante el FMI en la etapa de Lavagna. Después estuve con Alfonso Prat. La primera vez, la etapa de Lavagna. No, un poco lo que vos planteás, ¿no? El FMI no va a ser en esta oportunidad el que gatille la crisis. El FMI no quiere ser el que le baja el pulgar a la Argentina y sobre eso tenés una crisis cambiaria y demás, como ocurrió en otras etapas en el pasado. Pero bueno, lo que plantea Lavagna es un poco también lo que vos planteás. Hace falta un giro fuerte desde el punto de vista de la política cohesionado para generar mínima de confianza y ahí se le cierran los caminos a Alberto Fernández, porque obviamente tampoco nadie quiere ser Chacho Álvarez para Alberto Fernández, ni Cristina quiere renunciar, ni Massa quiere, más allá de las versiones que hubo, quiere renunciar a la Cámara, a la presidencia de la Cámara de Diputados. Nadie quiere mostrarse como el que gatilla la crisis, pero tampoco nadie quiere ser Pugliese. Es decir, nadie quiere llegar a un momento donde el margen de maniobra sea tan corto que claro, que el ministro que asuma termina siendo Pugliese, el último ministro de Alfonsín, y ya cuando la hiper y la situación... Venimos diciendo, ese no es el escenario hoy de la Argentina, no son los desequilibrios de fines de los 80. Hasta Melconian plantea, acá no hay posibilidad de hiper a la vuelta de la esquina, como si estaba en otra etapa de la economía argentina, pero bueno, claramente los senderos con 70% de inflación anual como piso se le van angostando al propio gobierno, ¿no? Yo estoy seguro que el FMI lo que menos quiere es un incendio en Argentina como el que hay en Ecuador. Hay una gran preocupación a nivel internacional y justamente, no sé si has visto la última revista de The Economist, que es muy importante para formar opinión, justamente tiene una nota de fondo sobre la cantidad de revueltas que se están gestando en el mundo por el tema fundamentalmente del aumento del precio de los alimentos y la energía. Terrible. Y la energía. De modo que el fondo, yo creo que lo menos que quiere, perdón, te perdí de vista, pero lo menos que quiere es gatillar una crisis. Yo creo que se va a cuidar mucho de eso y creo que eso nos da cierto margen de maniobra para flexibilizar la posición del fondo. Pero claro, eso tiene un límite, por supuesto. Héctor, gracias. Es muy interesante siempre escucharte. Ahí estaba Héctor Torres, economista, ex representante argentino y también de Brasil ante el FMI. Ahora va a contar Brenda qué está haciendo Alberto Fernández ahí en Alemania. Está Federico Aurelio. Federico, ¿cómo estás? Gracias, como siempre. Desmuteate. Una sola pregunta te quiero hacer. ¿Cómo interpreta el votante de Cristina, primero las críticas furibundas de Cristina a Pelle, a Guzmán, a Alberto Fernández? Si ganás una elección para no cambiar nada, mejor quédate en tu casa. La resumo así nomás.
Y después la reunión de Cristina con Melconian, con el economista emblema del PRO, ¿no? Que Macri no se animó a ponerlo de ministro de Economía de entrada porque decía que era demasiado duro. ¿Cómo está hoy el electorado de Cristina? Que ve que, por un lado, la vicepresidenta bombardea su propio gobierno y por otro lado se reúne con Melconian. Mira, el principal problema que tiene no solamente el electorado del Frente de Todos, no solamente de Cristina, sino del conjunto de los argentinos, son los problemas que tienen en su día a día. Entonces, porque si la situación económica estuviera relativamente bien, seguramente no estaríamos viendo nada de todas estas discusiones de la dirigencia. Existe una discusión de la dirigencia del peronismo porque fue elegida para mejorar el bolsillo de la gente y el bolsillo no mejoró. Y porque aparte el peronismo tiene el arraigo que tiene en la historia de la Argentina porque siempre permitió mejorar la condición de los trabajadores. Y ahora no lo está haciendo, como tampoco lo permitió el final del kirchnerismo. Entonces, ese es el eje principal del problema y del conflicto. Por eso, y encima de todo, tampoco tienen conocimiento de cuáles son las herramientas para mejorar ese estado de situación. Entonces empieza a generarse el debate dentro del mismo peronismo e inclusive dentro del mismo kirchnerismo sobre las mismas herramientas que implementó el kirchnerismo, como por ejemplo los planes sociales. Entonces ahí es donde surge el eje principal de las diferencias. Y intentar diferenciarse, lo hemos charlado ya en muchas ocasiones, Maxi, a mi entender es absurdo porque la sociedad no lo va a entender. No lo va a entender porque es una fórmula que la eligieron en conjunto, que encima de todo el candidato a presidente fue elegido por la vicepresidenta, con lo cual intentar diferenciarse de la gestión no tiene ningún destino que le permita a Cristina diferenciarse del destino del gobierno. Federico, gracias. Me interesaba ahí un poquito la visión tuya respecto a cómo estabas viendo estas movidas de Cristina Fernández de Kirchner en los últimos días. Ahí estaba Federico Aurelio, director de Aresco. El dólar blue está en 2.29, ¿no? Y los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación entre 2.32 y 2.37. Son dólares que obviamente van a estar presionados estos días si el Banco Central se sienta sobre los dólares oficiales, es obvio. Si dice, bueno, no suelto más dólares oficiales porque tengo que pagar energía y no tengo los dólares en el Banco Central, obviamente todos los dólares libres van a estar presionados en los próximos días. Pero bueno, hay que seguir bien de cerca, más allá de la normativa que contábamos que dio el Banco Central en la mañana de hoy, cuántos dólares efectivamente larga. Si ocurre como ocurrió en las últimas semanas, que se sentó en los dólares y solo está autorizando dólares para pagar importaciones de energía, y ahí hay un problema además, porque se le están llevando gran parte de los dólares, por eso el Banco Central en vez de estar comprando dólares en esta parte del año estaba vendiendo, o si puede reacomodar un poco la situación y puede estabilizar un poco el mercado cambiario. Brenda, ¿qué se sabe de Alberto Fernández en este momento ahí, en este castillo cerca de Múnich? Este castillo cerca de ahí te averigüé el nombre del castillo, Schloss Elmau. Ahí está Alberto Fernández participando de la cumbre del G7, de la reunión de los jefes de Estado en Alemania, y hoy dio su segundo discurso, su segunda presentación ante los líderes de los principales países industrializados del mundo, donde pidió básicamente que se levanten todas las barreras proteccionistas a la venta de alimentos. El discurso de Alberto Fernández apunta claramente a fortalecer a la Argentina como vendedora, encuentra una oportunidad del país importante en el marco de la guerra, que el presidente también ayer se ocupó de, bueno, obviamente de condenar y de pedir que haya un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Nada, habló de una hambruna sin antecedentes en la historia contemporánea. Y obviamente, como también en otras ocasiones, de las especulaciones financieras que se arman en torno a la guerra y al conflicto bélico, digamos, que queda, por cierto, a solamente 2.000 kilómetros de donde está ahora el jefe de Estado allá. Ahí hay una foto con Boris Johnson, el premier británico. Claro, para traductor de por medio, el traductor oficial. Sí. Claramente para Alberto Fernández estar ahí es como estar en Disneylandia para un chico de 8 años, digamos, ¿no? Digamos, lo que quiero decir es que para todos los presidentes argentinos, cuando la situación es compleja desde el punto de vista interno, ir a las cumbres
de este tipo les da otro aire, ¿no? Y otro tipo de llegada. En el caso del G7 no es una cumbre, son los 7 países que hace Argentina ahí. Uno dice, de hecho, creo que en las últimas 2 décadas no estuvo nunca en las cumbres del G7 la Argentina. La posibilidad de sentarse en una parte con Boris Johnson o con los otros líderes mundiales. Va como presidente de la CELAC, claro, representando va como presidente de la CELAC y eso le permite estar ahí invitado en este momento. Después vamos a contar un poco, porque ahí tiene que estar también el resto de los líderes mundiales, ¿no? Claro, exacto. Ahí está también, bueno, ahora vamos a contar, digamos, quiénes están en el G7 y quiénes están participando ahí de la cumbre. El hemisferio sur, la periferia del mundo, como digo yo. Está hablando Alberto Fernández en conferencia de prensa ahí desde Alemania, en la reunión del G7. Al mundo. Y en realidad, a la hora de ordenar el desorden que otros crearon en el mundo, nos exigen y nos dan herramientas para poder hacerlo. Por lo tanto, hablé de la necesidad de encontrar esas herramientas financieras que ayuden al mundo periférico a colaborar en la solución del problema ambiental que a todos nos afecta, y en la región nuestra, particularmente algunos lugares de América Central y fundamentalmente el Caribe. Hablamos también de la importancia de igualar los géneros, de terminar con cualquier tipo de discriminación, de potenciar los derechos de la mujer y de la diversidad, y en ese punto dije lo que ya todos saben que pienso. Así que creo que ha sido realmente para Argentina muy importante. Estuvo acá invitada por Argentina, por ser argentina, por presidir la CELAC en segundo orden. Pudimos contarle al mundo cuál es nuestra visión del presente que se vive. Y pudimos reclamarle al mundo desarrollado, que es el G7, allí están los 7 países industrializados más importantes del mundo, algunos de los países más industrializados del mundo, de 7 en concreto, y pude reclamarles que por favor presten atención a la realidad que la periferia pasa. Después tuve reuniones bilaterales, que ustedes ya saben, todas de un modo u otro fueron productivas, y me voy satisfecho y preocupado. Satisfecho porque pude cumplir el cometido que me había fijado, que era traer la voz de otro lugar del mundo que en estas reuniones del G7 nunca se escuchan, provocar la presencia de África, de Asia, en estas reuniones, que me parece que es muy importante. Pude expresar el compromiso que la Argentina tiene en pos de recuperar la paz, de que las partes, de condenar la invasión a Ucrania y de pedir que las partes vuelvan al diálogo para encontrar una salida a este problema que está afectando al mundo todo. Así que estoy en esos términos muy satisfecho con el objetivo que me había fijado. Muchas gracias. Ahí está Alberto Fernández en la conferencia de prensa. Bueno, terminó, ahora vamos a ver, ¿no? Hablando Alberto Fernández, era muy corto el viaje, está regresando el presidente, ya fue con Sergio Massa, con el presidente de la Cámara de Diputados, sí. Por esta cuestión, digamos, de que tratar de ver los equilibrios dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Sí, nosotros venimos contando, de Massa también en línea con Cristina, pero para otro lado le está planteando que hay que sacudir el gobierno, que hay un cambio... Es necesario un cambio drástico y que también está reclamando un cambio desde el punto de vista político de todo el equipo económico. Pero bueno, vamos a ver qué surge cuando llegue Alberto Fernández a Buenos Aires. Sí, vamos a ver qué pasa porque Alberto está deliberando allá también. Si bien los periodistas que están cubriendo la gira dicen que no es un tema, el tema interno y digamos, probablemente entre ellos en la privacidad o para el fuero interno están evaluando qué es lo que hay que hacer al regreso, si bien no es un tema en las conversaciones que se hacen más públicas, porque tiene todo un desafío al regreso
en el sentido de la interna, ¿no? Y allá se lo llevó a Sergio Massa, que, como ya sabemos, viene presionando, como bien dijiste, viene presionando para que lo incluyan en el gabinete como parte de un eventual superministerio de Economía, algo que queda desdibujado desde la llegada de Scioli, pero bueno, Massa sigue presionando en ese sentido. No se sabía si iba a ir a esta gira, terminó yendo, lo terminó sumando el presidente y sobre todo Massa terminó aceptando porque existía la posibilidad de que no acepte sumarse a este viaje y lo que piensan en la Casa Rosada es que probablemente está esperando que finalmente Alberto desde allá o allá determine de confirmar que se va a poder incorporar efectivamente al gabinete en un lugar de decisiones, sobre todo en temas económicos, que es lo que más preocupa al gobierno. Pero me parece que la discusión más de fondo, porque yo conté acá que Alberto Fernández cuando lo echa a Culfas, le ofrece el Ministerio de Producción a Massa, Massa le dice que no va a ir al Ministerio de Producción, que es necesario un cambio drástico, profundo, después se lo ofrece a Cecilia Todesca le dice que no, y la tercera opción fue Scioli, por eso llegó Scioli al gabinete. Más allá de eso, de si hay alguna posibilidad de que entre o no Massa al gabinete y demás, lo que le están reclamando es una institucionalización del Frente de Todos. Sí, desde el punto de vista político. Lo que le están reclamando es que haya una mesa de toma de decisiones, y hoy dicen que el problema principal, lo dicen los dialoguistas, los que van y hablan con Cristina o Máximo Kirchner, Cato Podi, Zabaleta y otros del gabinete de Alberto Fernández que van y vienen, es que Alberto Fernández no la quiere llamar a Cristina para dialogar, que considera que Cristina ya está, que le quiere demoler el gobierno, que lo ha humillado públicamente, está muy enojado el presidente y no la quiere llamar a la vicepresidenta a sentarse a institucionalizar esa mesa, que es lo que quiere Massa también. Sí. Pero están un poco resignados, consideran que el presidente, bueno, ha dicho ya que su ministro de Economía es Guzmán, que va a seguir con Guzmán por lo menos hasta ver la inflación de julio y la inflación de agosto. Esto es mediados de septiembre, es mucho tiempo. Vamos a ver. Lo que sí llama la atención es que cuando algunos plantean, y es cierto, Cristina con sus dichos lo que hace es se desgasta ella y le pone todavía más ruido y más incertidumbre a la coyuntura económico-política, es decir, genera más problemas desde el punto de vista de la estabilidad cambiaria, la inflación y demás. Ahora, cuando yo pregunto, ¿y por qué no puede ser que resuelvan eso internamente? No es porque Cristina no esté dispuesta a dialogar, sino que Alberto Fernández dijo, basta. A Cristina no la llamo más, no me siento a dialogar. ¿Qué sé yo? Es raro para un presidente que está en una situación de fragilidad muy grande. Vamos a sumar, ya hablamos, vamos a hablar un poquito del tema del estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires, ya vamos a hablar del gasoil, porque sigue el tema del faltante de gasoil. Había algunas imágenes hoy que circularon de barcos que estaban acá en Piriápolis, ya entrando al Río de la Plata, barcos tanque, buque tanque con gasoil, se supone, una promesa que había hecho el ministro Julián Domínguez respecto a que en 20 días iba a estar el gasoil. Lo cierto es que sigue extendida la escasez de gasoil, no solamente en las provincias, sino en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, cada vez más cercano del área metropolitana. Pero ¿qué pasa con la interna y la pelea entre los movimientos sociales y Cristina, que detonó con toda la fuerza la semana pasada, Brenda? Bueno, básicamente los movimientos sociales salieron a responderle, recibieron el apoyo de Alberto Fernández, esto fue la semana pasada, y después durante el fin de semana empezaron a continuar la pelea con nuevas respuestas. Es decir, estas nuevas declaraciones que estamos viendo en pantalla de Emilio Pérsico, que dijo que Cristina está desgastando a Alberto Fernández y que no podés bajarte del barco porque las cosas no son como vos querés, que se lo dijo a CNN Radio, en realidad es la continuación de lo que venía pasando la semana pasada. No es que surge de nuevo la interna, sino que la interna continúa y se sigue perpetuando con el jefe del movimiento Evita afín a Alberto Fernández, como ya sabemos. Pero acá te meto un pequeño paréntesis. Tampoco es que el movimiento Evita está completamente alineado con Alberto Fernández en este momento. Obviamente está más alineado que con Cristina Kirchner, pero ha perdido, esto lo dicen algunos dirigentes de esa organización, ha perdido un poco, no por decir el respeto, sino la confianza en que Alberto Fernández pueda avanzar en el sentido en el que ellos quieren, que es justamente separarse definitivamente de Cristina Kirchner, porque, digamos, si bien como vos decías, no está promoviendo una conversación con la vicepresidenta, al mismo tiempo no está rompiendo, y esto es lo que le piden ellos, que son del grupo de los propios.
Bueno, del otro lado le respondió a Andrés Larroque, a Pérsico, y dijo que le da gracia escuchar que tanto Pérsico como el Chino Navarro digan que es liberal, cuando ellos tuvieron un vínculo muy promiscuo con el gobierno macrista, justamente por la cantidad de planes sociales y el aumento de las erogaciones que hacía el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley durante el gobierno de Mauricio Macri. Así que se van tirando con dardos. Esto a cuento de que tuvimos un amable diálogo la semana pasada con Fernando el Chino Navarro, donde en un momento del diálogo el Chino Navarro dijo... Cristina también, yo voté a Menem en el 95 y Cristina también fue menemista y apoyó a Cavallo en el 95. Y después también habló de la privatización de YPF diciendo que el doctor Parrilli también había acompañado y había sido el miembro hablante, no sé cómo se dice, informante de la privatización de YPF en el 97. Pero bueno, ya se están disparando con todo, digamos, ¿no? Sí, con todo. Chino Navarro diga que Cristina fue menemista. Para Cristina, imagínate que es lo peor que puede haber que se diga eso. Más allá de que hay discursos donde están Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner exaltando a Menem y recibiéndolo allá en Santa Cruz. Bueno, te sumo una línea con respecto a esto, de Elía, ex piquetero, que ahora está hablando de nosotros, los de los movimientos sociales, si bien él no forma parte del movimiento Evita y tiene un perfil distinto, lo que le dijo a Cristina Kirchner con respecto a la reunión con Melconian fue que no era kirchnerista. Lo dijo en Twitter con unas mayúsculas impresionantes. Básicamente le dijo a Cristina que no es kirchnerista, obviamente reivindicando al gobierno de Néstor Kirchner y cuestionando a la vicepresidenta por reunirse con un economista que tiene vínculos con el PRO, que es del establishment, digamos que está en las antípodas del pensamiento de ellos. Pero bueno, ex piquetero, se autodice miembro de la organización social. No, bueno, hay algo cierto, digamos, que en los 90... los movimientos sociales que surgen ahí y demás claramente no eran menemistas. Hugo Moyano claramente no era menemista. Ahora, todo el resto del peronismo, que después fue kirchnerismo, bueno, gran parte era menemista. Yo no sé si Kirchner y Cristina eran menemistas, pero en muchas cosas acompañaron a Carlos Menem y sobre todo después Cristina y Néstor Kirchner, muy buena relación con Domingo Cavallo. De Alberto Fernández no hay duda de que era menemista. Alberto Fernández fue funcionario de Menem y después siguió con Cavallo haciendo política en la ciudad de Buenos Aires. Pero de las críticas que hizo el otro día Cristina Fernández sobre los planes sociales, es interesante meterse porque hay un corte transversal respecto de las reacciones. Hay enojos en movimientos sociales que están más cercanos al kirchnerismo y otros más cercanos al albertismo, si pudiera existir tal cosa. Y la discusión más de fondo tiene que ver con cómo entienden el mercado del trabajo, porque el asunto es si hay un mundo más allá de este mercado formal del trabajo que conocemos, porque lo que plantean muchos movimientos sociales es, ya está, el mercado del trabajo formal no se va a agrandar. ¿Qué hacemos con el universo de trabajadores que cobran planes, pero que no van a entrar al mercado del trabajo? Ahora vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos de la tanda, vamos a hablar qué está pasando con este bombardeo al shopping en Ucrania, que está generando conmoción en Europa. Son muy impactantes las imágenes. Y también qué está pasando con el faltante de gasoil acá en la Argentina. Tanda y ya volvemos. Bueno, repitamos lo que sucedió en Ucrania, una situación muy compleja de un misil ruso que cayó en un shopping. Se ven las imágenes impactantes. Recibíamos esta información internacional de un misil ruso, como vos decías, en el centro comercial de Kremenchuk. Es un lugar que se llama Amstor. Dicen los medios internacionales que se confirman por ahora 2 muertos y cerca de 20 heridos, de los cuales 9 de ellos están en estado grave. Y uno de los gobernadores regionales, Dmytro Lunin, escribió en Telegram que el lugar está en llamas, lo cual podemos ver en las imágenes que se están difundiendo, y que adentro había por lo menos 1000 civiles, así que se está tratando de iniciar tareas de rescate. Vemos esas imágenes de mucha desesperación y la preocupación porque no se trata obviamente de un objetivo militar, entonces ahí está el cuestionamiento ahora a este hecho de
obviamente preocupación internacional de un misil ruso impactando sobre un centro comercial. Son muy impactantes las imágenes. Creo que había otras. ¿A qué hora ocurrió esta? Porque esta es en plena luz del día, pero había visto unas como si fuera más nocturnas las imágenes. Está Fabián Calle, analista internacional. Lo hemos consultado bastante desde que estalló la crisis en Ucrania. Gracias, Fabián, por atendernos, muy amable. A ver si te puedo desmutear. A ver si me escuchás ahí. Te escucho perfecto. Perfecto, te escuchamos. Bueno, obviamente, esta información está dando la vuelta al mundo, está generando mucha repercusión en Europa, fundamentalmente, Fabián. ¿Qué se sabe de este? ¿Esto fue por error? Digamos, un misil que impacta en un shopping. ¿Y dónde es esa ciudad, vos que conocés bien todo el panorama ahí en Ucrania? Bueno, lo primero, el tipo de misil que se usó. Se usó un X-22, que es un misil crucero antiguo de la época soviética, de unos 600 kilómetros de alcance. Por eso el misil pudo ser tirado por un bombardero pesado, un Tupolev 22, un bombardero estratégico, que no se usa mucho porque está pensado en ataques así de gran importancia. Ese misil recorrió varios centenares de kilómetros. Tiene una carga explosiva muy grande porque fue diseñado en la época soviética para atacar portaaviones americanos, o sea, para producir un daño muy grande. Y que Rusia lo viene usando, el X-22, si bien es antiguo, pero es relativamente barato dada su antigüedad, porque el uso intensivo de misiles más modernos que ha llevado en los últimos 4 meses lo ha obligado a rascar un poco el fondo de la olla, ¿no? Y en ese fondo de la olla están estos misiles que son antiguos, tienen entre 40 y 50 años, pero tienen una gran capacidad de ataque, especialmente sobre blancos no defendidos, como es un shopping. Se viene dando en las últimas semanas que Putin claramente quiere hacer a Ucrania que se sienta la guerra en todo el país, que no solo la guerra es en el 20% donde se está combatiendo en la zona de Donbass, sino que Ucrania empiece a recibir impactos otra vez en las grandes ciudades, como en los primeros 2 meses de la guerra. Yo creo que puede haber sido un error del misil, pero también es muy lógico que sea un blanco premeditado, porque hace ya varias semanas, casi un mes, que está esta idea de atacar blancos y que la sociedad ucraniana sienta que está en guerra y que no hay un 80% de Ucrania que está en paz. Ahora es terrible esto, ¿no? De bombardear directamente un shopping. Es algo, no sé, eso no, en la guerra convencional no sé, está penado, no es un crimen de guerra. No. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial se arrasaron. No, claro. No, está bien. La Segunda Guerra Mundial. La guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la última guerra en Siria, fueron arrasadas ciudades enteras por parte de Rusia. Los ataques a los civiles está en el ADN de las guerras, entre comillas, modernas a partir del siglo XIX, quebrar las sociedades, ponerle presión a los líderes para que los ciudadanos presionen para acabar con los problemas. Esta idea de que las guerras se limitan a los combatientes hace mucho tiempo que no se da. Una de las excepciones, como siempre dicen los británicos, la última guerra limpia fue la guerra de Malvinas, ¿no? Donde básicamente los dos países decidieron confrontar donde había tropas o con efectivos militares sin afectar blancos civiles. Pero usualmente el blanco civil es parte del arsenal de toda guerra. ¿Qué se sabe, Fabián? Estuviste, supongo, rastreando, estoy viendo las imágenes. Pongamos, por favor, ahí las imágenes. Yo decía, claro, nocturno no, esto fue todo a plena luz del día. Lo que pasa es que es tan impactante el incendio que con el humo que hay se oscurece la imagen. Parece que fuera nocturno, pero fue a plena luz del día. Ahora dicen que hay 10 muertos y más de 40 heridos. Claro, pero imagino que la cifra va a ir subiendo porque dicen que había miles de personas. Lo que se ve es un shopping completamente destruido. No sé cómo está repercutiendo esto en Europa, Fabián. Fabián, ¿me escuchás ahí? Yo te escucho, se había cortado. Sí, digo, ¿cómo está repercutiendo esto en Europa? ¿Tiene una repercusión especial?
bueno, la cobertura en todo el mundo es muy fuerte, digamos, ¿no? Porque además, el día de ayer ya, mientras el fin de semana se estaba debatiendo en la Unión Europea el ingreso, el principio del proceso de ingreso de Ucrania a la Unión Europea, sonaron las alarmas en toda Ucrania por amenaza de bombardeos, hubo ataque a blancos supuestamente no militares prioritarios, o sea, da toda la sensación que Rusia está tratando de hacer mucho ruido y que se la vea y se la escuche mientras se reúne el G7, mientras se reúne la Unión Europea y mientras hoy en Madrid está reunida la OTAN. No es casual que Rusia trate de salir de una guerra meramente focalizada en la zona de Donbass, donde avanza, pero avanza de manera muy lenta y a altísimo costo, y trate de llevar la guerra, aunque sea aérea, mediante bombardeos, mediante misiles cruceros, sin arriesgar tropas, como hizo en marzo y abril, donde no le fue muy bien en el resto de Ucrania, tratar de que todo el territorio ucraniano viva en alerta, se destruyan blancos de infraestructura crítica y transmitir esa idea a los líderes ucranianos y a los líderes de Occidente que el status quo actual no puede durar y que hay que empezar algún proceso de negociación. Bien, brevemente, Fabián, en ese contexto vos ves que se prolonga, que es una guerra que se prolonga, que digo, pensado desde el punto de vista de todo el impacto económico que ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Sí, la guerra se prolonga porque se está transformando en una guerra de trincheras en el este de Ucrania, digamos, una guerra donde cada paso son combates campales, donde cada día que pasa Ucrania recibe más armamento, más armamento de Occidente, y donde por el otro lado Putin tiene el dilema si moviliza o no las reservas. Si moviliza la reserva, todo el relato de la operación especial cae y se transforma en una guerra campal que para el prestigio de Rusia no sería muy bueno que Rusia se tenga que movilizar a full contra una potencia o un país que los rusos desprecian como es Ucrania. Fabián, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Fabián Calle, analista internacional, contando lo que pasó y la información de último momento ahí en Ucrania. Bueno, faltante de gasoil, siguen las denuncias. Aparecieron ahí algunos videos en redes sociales de los barcos que están ahí frente al puerto de Piriápolis. Y si efectivamente está llegando o no el gasoil a la Argentina. A ver si podemos hablar con Fernando Lasgreve, que es secretario de FECRA. Fernando, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento del abastecimiento de gasoil? ¿Qué tal, Maxi? Hernán Lasgreve. Hernán, discúlpame, Hernán, tengo acá puesto. Secretario de la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina. Sí. Vos me preguntaste cómo está la situación actualmente del gasoil. Venimos con algunos problemas ya hace unos meses. Recién recibí unos números y en comparación con el año, con el año 2021 estamos un 15% arriba de lo que es la demanda de gasoil. Esto se da por distintas circunstancias, que es la demanda del campo. En las estaciones de servicio también estamos teniendo mayor demanda de combustible. Y el tema de las fronteras, al tener estos valores, esta diferencia con los países limítrofes, también estamos teniendo mayor demanda en las estaciones. Ahora, me contaban que ese 15% de mayor consumo es promedio total país, ¿no? Pero me contaban que provincias como, no sé, las del litoral, Entre Ríos, Corrientes, también en Misiones, había aumento de consumo del 33%, del 40%. Sí, como te decía, las estaciones que están en las fronteras con países limítrofes están teniendo mayor demanda. Pero las estaciones también que están cerca del puerto, las estaciones que están cerca del puerto de Buenos Aires, también, por ejemplo, un camión que viene de Brasil no solo carga en la frontera, puede cargar en una estación aquí en Capital Federal también. Es un problema que estamos teniendo, mayormente lo están teniendo las estaciones fronterizas,
pero es algo que nos afecta a casi todas las estaciones. ¿Cuáles son las zonas de mayores faltantes? ¿Hay ya problemas de faltantes en estaciones de servicio que están cercanas al área metropolitana? Aquí en Buenos Aires registramos faltantes, pero en menor medida. El mayor faltante se está dando en las provincias del norte. En las provincias del norte. Sí, ahí es donde más problemas están. Bien, ¿y qué es este tema de los barcos? Estas imágenes que circularon de los barcos que tienen que llegar en estos días para bueno, seguir con la importación. No, mira, las imágenes no las había visto, las vi recién, las estoy viendo en este momento. Nosotros tenemos información que sí, que las petroleras están a la espera de distintos barcos. La que mayor cantidad va a traer en los próximos días es YPF, pero tanto Shell, o sea, Raízen, Action y Trasfigura están trayendo barcos. Claro. Nosotros consideramos que esto, no quiero dar una fecha exacta, pero a mediados de julio, un poco más, ya debería estar solucionado. A mediados de julio debiera solucionarse la escasez de gasoil. Así es. Entre otras cosas, pues está terminando la cosecha, o sea que va a haber menor demanda del campo. Sí, puede ser también por eso, pero bueno, va a haber más importación. Se le hizo una inyección ahora un poco con un mayor porcentaje de lo que es biodiesel. Entonces se fueron buscando distintas herramientas se concentró mucha la demanda en estos meses. Para incrementar también la oferta. No, y después hay que ver cómo se reacomodan los precios, ¿no? Porque acá han pagado el litro de gasoil, no sé, 230, 250 pesos. Y sí, el tema de los precios también. Las naftas quedaron muy atrasadas. Es la primera vez en la historia que el gasoil es más caro que la nafta común. Sí, por eso quedaron muy atrasadas las naftas. Bien. El gasoil se reacomodó, pero bueno, todavía falta un poco si comparamos a nivel internacional. Entonces faltan reacomodarse los precios. Bien, Hernán, gracias, muy amable. Ahí estaba Hernán Lagreve. No te olvides que el 2 de junio el jefe de gabinete Juan Mansur dijo en un par de días va a estar solucionado. Eso fue el 2 de junio, claro, estamos un poquito atrasados con el tema. ¿Cómo es el tema del nuevo estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hay dos cosas que van a cambiar en el estacionamiento de la ciudad. Uno va a cambiar este miércoles y otro va a cambiar a fin de año. ¿Qué es lo que va a cambiar a partir de este miércoles? El sistema de estacionamiento pago deja de ser con parquímetro y empieza a funcionar una aplicación. Se vio que la aplicación porteña, la que suele funcionar para cuestiones de la ciudad de Buenos Aires, Mi Buenos Aires, no funcionaba para esta cuestión. Entonces hicieron una licitación y ganó Blinkay o Blinkay, se escribe con K-Y, y a partir del miércoles, o sea, ahora queda suspendido la fichita, el cospel, todo eso de parquímetros. Durante 2 días va a quedar suspendido y a partir del miércoles empieza a funcionar con la aplicación. Esto va a regir para los más de 3.500 espacios tarifados que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, que son en los barrios de Balvanera, Recoleta, Retiro, Montserrat y San Nicolás. Y va a seguir en 45 pesos la hora. Los que tienen en esa zona un departamento, viven ahí, y quieren dejar su auto en la calle a menos de 300 metros de su hogar, lo pueden hacer inscribiéndose en la página del gobierno de la ciudad. Esto lo pueden hacer desde mayo y va a seguir abierto, pero de otro modo van a tener que pagar. O sea que inscríbanse para poder hacerlo gratuitamente. Y si tienen más de un auto en el hogar, lo lamentamos mucho, un solo auto va a ser el gratuito. Uno está inscrito ahí en esa página y después cuando pasan los inspectores y demás tienen registrado que uno vive a 300 metros de... Exacto, en los lugares donde se pueda estacionar. No es que se va a poder estacionar a cualquier lado de esos 300 metros. Y a partir de fines del año que viene, de fines de este año y comienzos del año que viene, empieza una regulación nueva que tiene que ver con 3 reglas básicas que se van a cumplir en general. Que es que, o sea, la idea es ordenar el tránsito de un modo más simple, que todos sepamos cómo vamos a poder estacionar. Entonces, en las calles va a estar permitido estacionar de los 2 lados. En avenidas va a estar prohibido de 7 a 21 los días hábiles de los 2 lados. Y en pasajes y calles y avenidas con ciclovías o con metrobús va a estar prohibido estacionar a menos que haya un cartel que en todos los casos indique lo contrario, porque va a haber en varios de estos puntos
va a haber calles que indiquen otra cosa, pero en las calles donde se pueda, se va a poder de los dos lados. De los dos lados. Yo creo que hoy todo el mundo estaciona en los dos lados. Claro, y los multan. Solo se podía, y los multan, solo se podía en la derecha. Ahí en la zona de Belgrano, en Virrey Balaguer y Molde, digamos que yo voy a lo de mi suegra, es un caos. Para la gente mayor no puede, entre la ciclovía, que además tienen esos cordones elevados, digamos, que son peligrosos porque te puedes tropezar. Ya estamos en edad de tropezarnos con los cordones elevados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no me pases por el medio de la calle y tropezas con el cordón de la ciclovía. Sobre todo si estás viendo el celular. Claro. No, para la gente grande no hay forma donde estacionar, no hay forma donde estacionar. Se estaciona a un lado, el otro, es un caos. Bueno, y se van a abrir otros lugares en la ciudad donde se va a poder estacionar. Hasta ahora son 3.500 y por ahora van a ser 3.500, pero ya se licitó para que se abran muchos más. Y ahí la discusión, lo que le dice la oposición es, vas a hacer tarifado un espacio que antes no era tarifado. La tengo a Lucía Ugarte en Miami y está Adrián Sack en Georgia, ahí en Atlanta. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, acá estamos con muchísimos temas, ¿no? Pero el que está dominando la agenda, sin lugar a dudas, y también pensando en las consecuencias de la economía, es el aborto, ¿no? Que como sabemos, el fallo de Roe versus Wade de 1973, que regía acá, digamos que obligaba a los 50 estados de los Estados Unidos a no prohibir el aborto como se hacía antes de 1973. Bueno, al ser derogado este fallo, realmente puso el país patas para arriba en cuanto a protestas, a manifestaciones y a ver qué es lo que puede llegar a pasar con una medida que si bien estaba prevista, porque se había filtrado este borrador de la resolución de la Corte Suprema que abolió Roe versus Wade, pero nadie realmente podía llegar a medir las consecuencias de qué es lo que podía pasar, ¿no? En principio, muchos de los estados que ya dijeron que justamente van a prohibir o limitar fuertemente el aborto, destacaron que en esta nueva era no iban a penalizar a la mujer. Esto era el fin de semana. Hoy, por ejemplo, la gobernadora de Dakota del Sur dijo que no solamente iba a penalizar a las mujeres que abortaran, ya está vigente en Dakota del Sur la prohibición total del aborto, sino que tampoco iba... Ahí se me quedó Adrián. A ver, Adrián. Sí, perdón, está ahí. Sí, era una interrupción, perdón, por favor, mi culpa. Te decía que no iba a tener en cuenta casos de incesto, de violación y que también iba a controlar, por ejemplo, la afluencia, el ingreso al Estado de pastillas anticonceptivas, sobre todo misoprostol, ¿no? O sea, que la prohibición en estados como Dakota del Sur va a ser mucho más dura de lo que se esperaba. Y en otros no, bueno, es... simplemente hay políticas para desalentar el aborto, en otras para limitar el tiempo de gestación, digamos, en cuanto a cuánto se puede hacer el aborto. En casi todos los estados va a ser más allá de las 15 semanas, va a estar prohibido. En algunos estados, como en Texas, cuando empiece a regir, algunos han esperado para que entre en vigor la prohibición, va a ser a partir de las 6 semanas. Y acá en el estado de Georgia está muy discutido. Sí. Adrián, ahora voy con Lucía Ugarte también, que está en Miami. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes, Max. Así como comentaba Adrián, aquí en el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis decidió reducir de 24 semanas que se permitía el aborto a 15 semanas, pero igualmente levantó polémica, hubo protestas, pero también lo que se está apelando son los datos, ¿no? Científicamente, el estado de la Florida lo que dijo es que en la Florida en el 2021, 74.967 casos eran dentro de estas 15 semanas y 79.817 casos eran luego de las 15 semanas. O sea que son 5.000 casos que estarían dentro de este radar que quedaría fuera. Al verdad que esto lo hacen para proteger más a la mujer, al cuidado, a la planificación de su aborto, pero en contraprestación también podemos ver cómo están accionando las grandes empresas, las corporaciones, Citi, Google, Facebook, Amazon, Yelp. Están, la verdad, poniéndose a la medida y a disposición de la mujer, diciendo que van a cubrir todos los gastos necesarios
necesarios para que esta mujer tenga, si tiene que viajar a otro estado o tiene que comprar unas pastillas por correo, lo que necesite, sea acompañada por su empresa, por su lugar de trabajo. Obviamente está generando distintas polémicas también con los estados, porque a veces estas mismas empresas están en contra de la política del Estado local, y la verdad que Estados Unidos es un gran crisol de opiniones distintas, como estaba comentando Adrián, ya que en la Florida se tomó esta decisión y en Texas, por ejemplo, ya se promulgó el gobierno de Texas en contra de Citi por esta medida de acompañar a las mujeres que quieran abortar luego de las semanas, ¿no? A ver, le pregunto a Lucía y a Adrián, ahí veía un poco el mapa, ¿no? Tengo entendido que en California, el gran estado, el estado más grande y más importante en población y económico, y también en el estado de Nueva York, es decir, en la costa oeste y en la costa este está autorizado, hay leyes locales que autorizan, está legalizado el aborto. En cambio, en los estados sureños, no sabía que en Florida también estaba autorizado ahora hacer una restricción. ¿Es así, digamos, como que la mitad de los estados autoriza y la mitad de los estados prohíbe el aborto? Bueno, serían 26 los estados, son 50, ¿no? O sea, la mitad más uno de los estados, los que van a prohibir o a restringir. Hay toda una paleta, ¿no? En cuanto a disposiciones. Acá en el estado, por ejemplo, en California y en Nueva York, son los estados considerados progresistas. Aquí se los llama liberales, ¿no? Justamente también los que más hacen divulgar los contenidos informativos, no solamente los de Hollywood, al exterior, por los que más se conoce a Estados Unidos, que siempre tenemos una óptica más progresista, son justamente estos dos estados que hicieron un blindaje legal justamente para evitar que la derogación de Roe versus Wade pueda hacer mella en estas legislaciones que regían hasta el día de hoy, desde 1973, ¿no? Pero en el resto de los estados, bueno, ahora va a ser potestad, según lo dice el nuevo fallo de la Corte Suprema, de cada uno de los gobernadores elegidos por la gente, justamente, los que van a decidir si prohibir o no. Le pregunto a Lucía, mi hija más pequeña me mostró a Olivia Rodrigo, que parece que es una mega estrella en Estados Unidos, pues un recital impresionante, no sé cuánto habría, 200.000 personas, una cosa impresionante, haciendo un alegato muy fuerte en contra de los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia, que ¿fueron 5 o 6? 6 que votaron en contra, bueno, de los miembros, y mencionándolos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que habían votado en contra del aborto. Hay un impacto grande en todo el mundo del espectáculo, en Hollywood, como vos decías, en las propias empresas más importantes, Lucía. Exactamente, Maxi. De hecho, de la mañana estábamos haciendo una entrevista de Hollywood con Disney y Pixar y pasaba esto, que las actrices mismas en sus redes sociales lo utilizan como medio de comunicación personal, se expresan en contra de una posición o de otra, y las empresas que están promocionando una película te piden, por favor, no le preguntes el tema, para restringir un poco, obviamente, la opinión política que tan diversa es, aun cuando la empresa, paradójicamente, está apoyando que las propias empleadas puedan tener beneficios y apoyo en caso de que esa sea su decisión personal de vida. El crisol de opiniones es muchísimo. Los artistas de Hollywood, cantantes, artistas latinos también de la música, se están promulgando a favor de la vida, ¿no? A favor de cuidar a las mujeres, cualquiera sea su decisión. Y lo que están diciendo también es muy, ¿no?, contradictorio, como es todo lo que genera el aborto en la sociedad, tanto americana como en el mundo entero. Aquí, por ejemplo, lo que está pasando es que hay un grupo evangélico muy fuerte, que es donde DeSantis dio la conferencia en el momento en que anunció un mes atrás que esta iba a ser la política que iba a adoptar la Florida antes de que esta ley se haya promulgado. Y por el otro lado tenemos distintas dirigentes políticas que están pidiendo que se preserve la vida de la mujer, que esta decisión solo atenta a que estas 5.000 mujeres, que para ellos es un número chico, lo hicieron reduccionista, también necesitan obviamente tener un cuidado y proteger su vida. Así que el debate está abierto, las protestas también están a la orden del día y estamos siguiéndolas de cerca. Lucía, muchas gracias, como siempre. Ahí estaba Lucía Bogarte desde Miami. Gracias, Adrián Sack desde Atlanta. Sí, te sumo impecable los dos, como siempre. Te sumo un dato, que es que hoy a las 4:30 de la tarde va a haber una movilización de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, en repudio al fallo de la Corte estadounidense, desde la rural hacia la Embajada de Estados Unidos. Mira vos. No, es muy impresionante. Mañana vamos a mostrar lo de Olivia Rodrigo. ¿Olivia Rodrigo se llama?
La chiquita esta, no sabes quién es, pero es una mega estrella, está, no sé, en Spotify y demás, en todos los rankings, es una mega estrella y la verdad que la piba, recitando de memoria los nombres de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con los coristas ahí, con todo el público. Bueno, habla un poquito también de la libertad de expresión también en Estados Unidos y cómo se involucran los jóvenes con los temas que les interesan. Claro. Más allá de los temas partidarios. Nos estamos retirando el dólar, en este momento 230 pesos, el dólar blue, el dólar libre, los otros dólares, el dólar contado con liquidación, 240 de nuevo. Pero, insisto, este blue se está acomodando el salto que habían pegado los dólares libres en blanco. Pero con las restricciones que anunció hoy el Banco Central, seguramente esos dólares van a estar más presionados en los próximos días hasta que se ordene y se sepa cuánto dólares tiene el Banco Central efectivamente para pagar importaciones. Gracias a la gente de Varonil, esto hecho en la Argentina, ahí en Corrientes 2238 con este saquito de a ver. Venimos de la jaula de América. Ese Varonil hoy. Estoy más varonil que nunca hoy, ¿no? ¿Te molesta que esté tan cerca con tanto color? No, por favor, al contrario. Te abrumamos porque hay mucho color acá. ¿Cómo abrocha el pantalón? Sí, por suerte abrocha. Que tenés, con los juntos no. Buena percha que tenés. Estuve pegándole a la red en el tenis. Ay. A ver, dale. Músculo. Lindo, está todo perfecto. Sí. ¿Está bien? ¿Esto te lo quedás o te lo...? No, esto me lo quedo. Porque ¿Te gustó? Sí. Para salir, si queda para salir a un lado. No, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos trajes te dan de canje? No sé, pero tengo Vos una... pedís porque la percha lo vale. Bueno. Por favor, la gente atiéndalo bien y los elogios de Robertito. Sí, bueno, no te pongas celosa. No, en absoluto, Maxi, te comparto. Se quedan con Mariana y con Roberto en el aire de A24. Chau.